Mis amados hermanos, la familia es una institución en peligro. La disminución del matrimonio, el aumento de los divorcios, el aumento de los hijos que nacen fuera de un hogar establecido, son solo el reflejo directo de una sociedad que ha abandonado la directriz de la palabra del Señor. Ante una situación tan alarmante como esta, es importante conocer que la iglesia del siglo I se expandió en medio de un contexto muy similar al que estamos viviendo. No es algo novedoso que la iglesia haya afrontado. Desde su nacimiento, si pudiéramos llamarlo así, la iglesia cristiana ha tenido que afrontar vivir en medio de una sociedad que tiene en poco a la familia. Por ejemplo, en torno al siglo I, entre los judíos, el divorcio se había convertido en algo muy común, a tal punto que era costumbre que el esposo se divorciase de su esposa y le diese carta de repudio con la excusa de que encontraba en ella algo objetable, y algo objetable podría ser que le quemara la cena o que él encontrara a una mujer más atractiva, y no estoy exagerando con esto que acontecía en medio del mundo judío del siglo I. Entre los gentiles la situación era aún peor. William Barclay nos lo señala así: en los días del apóstol Pablo, la vida romana de familia estaba deshecha. Séneca escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Es algo muy similar a lo que ocurre al día de hoy con la frase: si esto no funciona, pues nos divorciamos. Pues en el siglo I, en la cultura grecorromana, era lo mismo. Sigue diciendo Barclay: Séneca decía que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Marcial cuenta que una mujer había tenido 10 maridos. Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años. Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido y ella era su 21ª esposa. Y termina señalando Barclay: el vínculo matrimonial estaba en vías de desaparecer. Hermanos, fue la fe cristiana quien eleva el carácter y valor del matrimonio en medio de una sociedad que tenía a este por algo desdeñable, como está aconteciendo en nuestros días. Así que la pregunta que deberíamos formularnos es: ¿cómo la fe cristiana puso freno a esta forma tan liviana de ver el matrimonio en el siglo I? ¿Cómo la fe cristiana puso freno a esta forma tan liviana de ver el matrimonio en el siglo I? La respuesta es que señaló el principio sobre el cual las relaciones entre cristianos deben desarrollarse. Y ese principio es el interés por el otro, el interés por el otro. Y ese principio está muy alejado con el pensamiento con que el hombre y la mujer sin Dios, sin la acción del Espíritu Santo en su ser, se acercan al matrimonio. Cuando un hombre o una mujer no creyentes eligen la persona con la cual se van a casar, el principio que utilizan en su elección es: ¿esta persona me hará feliz? ¿Qué me puede dar esa persona para que yo logre satisfacer mis deseos? Por el contrario, los cristianos hemos sido instruidos en imitar las relaciones de las personas en el seno de la Trinidad, las cuales giran en torno a darse el uno al otro. Como nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, oraba al Padre: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me disteis que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:4-5. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24.
Los cristianos hemos sido instruidos en un principio muy diferente en torno a nuestras relaciones, y es velar por el bienestar del otro. Agustín explicaba estas relaciones en torno a las personas de la Trinidad con la siguiente frase: el amante, el amado y el amor. Ver Poitres lo expone así: la relación eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la Trinidad es la relación personal original. Dios, al crear a los seres humanos, ordenó los patrones de las relaciones humanas. Las relaciones de amor entre los seres humanos están moldeadas según el amor eterno entre las personas de la Trinidad. La naturaleza trinitaria de Dios no es solo un modelo, sino también una fuente de poder y sustento de estas relaciones. Las relaciones entre los seres humanos surgen de acuerdo con el plan de Dios Padre a través de la palabra de Dios en su Hijo, en el poder del Espíritu Santo, termina señalando Poitres. Así que este principio, el darse uno al otro, es vital en el matrimonio y expone nuestra confianza en la sabiduría, expone nuestra confianza en la bendita palabra del Señor. Porque tal vez por experiencias pasadas hemos sido heridos por darnos los unos a los otros. Pero debemos confiar en la bendita palabra del Señor. Y aquí debo hacer un alto, como lo he hecho en las enseñanzas anteriores, para volver a repetir que estas directrices que el apóstol Pablo da en torno a los roles dentro de la familia no son para cualquier hombre o para cualquier mujer. Son para el hombre cristiano, son para la mujer cristiana, para el hombre con la acción del Santo Espíritu de Dios en su ser. Sin esa acción no se tendría la capacidad de vivir bajo estos principios. Es imposible. Pero yo quiero agregar algo más a esto que he venido diciendo en las enseñanzas pasadas. Y es que estos principios no los puede vivir también cualquier cristiano, cualquier tipo de cristiano. Solamente pueden ser vividos por aquellos que, siendo conscientes de su torpeza natural, se someten a la dirección y el control del Santo Espíritu de Dios, quien por medio de su bendita palabra ilumina el camino que nos hace ser más como Cristo. Recordemos que estos pasajes que hemos empezado a estudiar tienen una base, tienen un contexto, y es lo que dice el versículo 18 de Efesios 5, de ser guiados por el Santo Espíritu de Dios, y lo que dice el versículo 21, de someternos unos a otros en el temor de Dios. Esas son las bases que permiten a alguien vivir según lo determinado por el Señor. En la última enseñanza vimos que el mandamiento para las mujeres en el rol de esposas es que ellas deben vivir sujetas a la autoridad de sus esposos, y así muestran su sometimiento a la autoridad de Cristo. Ahora, si esa directriz dada a las esposas estuviese aislada y no se dijese nada del rol del esposo en relación con su esposa, el remanente de pecado que hay en el esposo podría llevarlo a pensar que el sometimiento a su autoridad de parte de su esposa sería una herramienta muy útil en su deseo de complacerse a sí mismo, como tristemente se tergiversa ese mandato dado por el Señor. Pero si así lo ha concebido alguien, la Escritura inmediatamente destruye dicho sueño pecaminoso. Porque inmediatamente después de exponer el rol dado a la esposa, el apóstol Pablo señala el rol del esposo e inicia con el mandato, versículo 25 de Efesios capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres. Si el rol de la esposa es sujetarse a la autoridad de su esposo, el rol del esposo es amar a su esposa. Ese es el mandato, ese es el direccionamiento de parte del Señor. Y este mandamiento es reiterado 2 veces más en esta sección donde se señala el rol del esposo. Mira el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y mira el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros
ame también a su mujer. Así que la autoridad que Dios ha dado en torno al esposo sobre su esposa está regido por el amor que él debe prodigarle a ella. La autoridad que Dios le ha dado en torno al esposo sobre su esposa está regido. Esa autoridad está bajo el principio que él debe amarla. Ahora, si hasta aquí llegase la directriz en torno al esposo, él o ella podrían asociar el amor a sentimiento, como comúnmente se realiza cuando hablamos de amor. Melosería, una complacencia a los deseos de ella. Pero, amados hermanos, la orden de amar a nuestras esposas tiene un modelo a imitar. Tiene un modelo a imitar. ¿Y qué modelo? El cómo debemos amar a nuestras esposas se nos es indicado junto con el mandato. El mandato es: amen a sus esposas, y eso rige el principio de autoridad que tenemos sobre nuestras esposas. Pero el cómo, el modelo también se nos da. Versículo 25, leámoslo por completo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Oh! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué tremenda responsabilidad! Muchas veces he escuchado a hermanas que al escuchar el rol que Dios les demanda de estar sujetas a la autoridad de sus esposos dicen: a nosotras nos tocó el papel más difícil. Pero es así. La exhortación para las esposas es que se sujeten a la autoridad de sus esposos, así como ellas se someten a la autoridad del Señor Jesucristo. El parámetro son ellas mismas en torno al temor del Señor. Pero para el esposo, el modelo de imitación no son ellos mismos. La imitación que se demanda al hombre en su rol de esposo es nuestro Señor Jesucristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Varón de Dios, si cuando escuchas esto dices: mejor es no casarse, o esto es imposible, debes entender que ser discípulo de Cristo es morir y renacer en una vida en unión con Él, bajo el poder del Santo Espíritu de Dios, el mismo poder que levanta a los muertos. Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 11, escucha, dice: y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que el creyente, ante una demanda tan inmensa como la que expone el rol del esposo con su esposa, de amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, el creyente debe entender que puede vivir esa verdad porque el Santo Espíritu de Dios vive en él y el poder divino en su ser le permitirá vivir la voluntad de Dios. La pregunta es, entendiendo este mandato en torno al rol del esposo, la pregunta es: ¿y cómo Cristo amó a su iglesia? ¿Cuál es el parámetro en sí que como esposo debo tomar? La parte B del versículo 25 dice: y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Así que a la pregunta: ¿cómo debo amar a mi esposa en torno a ese modelo de imitar a Cristo? ¿Cómo? Y la respuesta es que nuestro amor por nuestra esposa, escucha, varón de Dios, es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial. No sé cómo lo hagas, hermano, casado y soltero aquí presente, pero escribe esto en tu mente, que quede plasmado en tu corazón. Tu rol como esposo es tu vida en pos del beneficio en torno a tu esposa.
Tu rol en pos del beneficio de tu esposa. Tu rol como esposo es tu vida en pos del beneficio de tu esposa. Mis hermanos, es probable que como esposos no tengamos que enfrentar la necesidad de morir físicamente por nuestras esposas. Sin embargo, en todo matrimonio, escucha, varón de Dios, en todo matrimonio siempre está presente una muerte, la del esposo, quien tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que morir con el objetivo de guiar a su hogar por el camino de santidad. Escúchalo una vez más. El esposo tendrá que negarse a sí mismo, tendrá que morir con el objetivo de guiar a su hogar por el camino de santidad. Ese es el porqué del que seas cabeza, autoridad de tu esposa. Ese es el objetivo. El rol que se le da a la esposa de someterse se basa bajo un principio que el esposo cumple. Y es vivir amándola como Cristo amó a la iglesia. Un amor sacrificial. Tiene que hacer todo lo que tenga que hacer el esposo por guiar a su esposa, a sus hijos, a su familia en pos de la santidad. John Stott comentaba: el esposo nunca debería usar su autoridad para aplastar o anular a su esposa. Su amor por ella lo llevará a un camino exactamente opuesto. Se dará a sí mismo por ella, a fin de que pueda desarrollar su potencial completo ante Dios. Desea verla liberada de todo lo que pueda arruinar su verdadera identidad femenina o impedirle crecer hacia la gloria, termina señalando Stott. Así que ser cabeza de tu esposa, varón, no significa tiranía, dictadura, significa ante todo responsabilidad ante Dios, responsabilidad con el regalo precioso que te ha dado. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es maravilloso ver que en la revelación progresiva de las Escrituras, la revelación progresiva de la historia de la redención, se expone la imagen de Dios como el esposo de su pueblo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 54, versículo 5, se dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre. En la revelación progresiva se nos va dando la imagen, esta relación de Dios como el esposo de su pueblo. Dios como el esposo de su pueblo. Así nos lo empieza a enseñar toda la revelación progresiva de la palabra del Señor. Cuando se señaló la infidelidad del pueblo ante Dios, la imagen que se trajo era el de una mujer infiel, como se expone en el libro de Oseas. Por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 2, Dios le da esta orden a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios en medio de su pueblo, se llamó a sí mismo el esposo de sus discípulos. Acompáñame, sin perder Efesios 5, a Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Marcos 2, versículo 18 en adelante dice: y los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Toda la historia de la redención, la historia progresiva de la redención, mostraba a Dios como el esposo de su pueblo. El Señor Jesucristo, el esposo, vino y habitó en medio de ellos y habló de esta realidad cumplida en Él.
El apóstol Pablo lo expresa de esta manera cuando predica en torno a los creyentes y su santidad. Dice en 2 de Corintios 11:2, escucha: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y Juan, en su visión descrita en Apocalipsis, ve al esposo, a Cristo unido a su esposa, la iglesia, en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha presentado. Toda la historia de la redención iba mostrando esta valiosa, esta potente relación de Dios como esposo de su pueblo, Cristo el esposo de su iglesia. Varones, hermanos, casados y no casados, qué gran responsabilidad tenemos. La decisión de tomar, escúchame, varón soltero, aquí presente. La responsabilidad que tenemos en torno a la decisión de tomar a una mujer como esposa debe ser guiado por este principio, lo que dicha relación expresa. ¿Qué expresa el matrimonio? ¿Qué expresa el matrimonio entre creyentes, entre cristianos? La relación de Cristo con su iglesia. Eso es lo que señala, expresa el matrimonio cristiano. No, pastor, pero yo me casé sin conocer esto. Pero ya lo conoces. Pero ya lo conoces. Selecciona bien, hermano, hermana, porque esta es la forma en que debes, hermano, amar a tu esposa. Así que no depende, escucha esto, no depende de que ella esté cumpliendo su rol de someterse a la autoridad tuya. No depende de que se merezca tal muestra de amor. Es un acto de entendimiento de tu responsabilidad ante el Señor. Por eso es un amor sacrificial. Así como Cristo se entregó por su esposa, la iglesia, no porque la iglesia sea merecedora de dicha entrega. El apóstol Pablo, y acompáñame a este pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, expresa lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Jesucristo por su esposa fue una entrega total. Hizo todo lo que correspondía hacer de parte de él. De la misma manera, el esposo debe hacerlo. Debe hacer todo lo que le corresponde para llevar a su esposa cada vez más a ser como la mujer que Dios quiere que sea. Así que lo mejor que un hombre puede hacer por su esposa, lo mejor que un hombre de Dios puede hacer por su esposa, es estudiar y deleitarse en el amor sacrificial de Cristo por su iglesia, porque así podrá entender y podrá reflejar ese amor al interior de su matrimonio. Hermano, no desprecies el poder de la doctrina en tu vida, porque la doctrina es tomada por el Santo Espíritu de Dios para aplicarla en tu vida. No busques un lugar donde te den tips en torno al matrimonio. Busca un lugar donde se exponga los principios bíblicos de lo que es un matrimonio. Pero, ¿cuál es el objetivo de ese amor sacrificial que el esposo debe dar por su esposa? Y esto es lo que el apóstol Pablo entra a exponer al centrarse en lo que logró el Señor Jesucristo por su esposa, la iglesia. Versículo 25 y 26 de Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nuestro Señor Jesucristo santificó a su iglesia, es decir, la consagró, la apartó para Dios. Llevó a un grupo de hombres y mujeres de un estado de enemistad con Dios a reconciliarlos con Él, de enemigos a hijos y coherederos del reino eterno, de vidas egocéntricas, centradas en sí mismas, a vidas centradas en Dios. En Dios, hermanos, en el matrimonio y en todo aspecto de nuestra vida, no somos nosotros lo que importamos, es la gloria de Dios. De muerte a vida nos llevó Cristo, del reino de las tinieblas al reino glorioso de Dios, de esclavitud de pecado, cuyo fruto es la vergüenza y perdición, a ser siervo de justicia, esclavo de la justicia, cuyo fruto es la vida eterna, como lo señala el apóstol Pablo. Todo lo que su esposa, su iglesia necesitaba, Él logró que lo tuviese. ¿Y cómo lo hizo? Él no lo hizo quedándose quieto. Él no lo hizo diciéndole: mira, mujer, mira, iglesia, debes ser santa, debes vivir apartada para Dios. Un pueblo en medio de otro pueblo, ya te lo dije, debes hacerlo, es tu problema. No, eso no fue lo que hizo Cristo. Él obró, dio todo de sí para llevar a su esposa ante Dios. El apóstol Pablo nos dice en este pasaje: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fue por medio de su obra, de su trabajo, de su labor, de su entrega, de su sacrificio. Vivió una vida perfecta que su esposa, la iglesia, no podía vivir, y todos esos méritos recayeron en su esposa. Él tomó los pecados de su esposa, los cargó y se presentó así delante de Dios y recibió la ira que su esposa debía recibir. Eso es lo que significan las palabras de Pablo: la purificó y lavó en el lavamiento del agua. Ese es el evangelio que es presentado por su palabra, y que al apropiarnos de él, al creerlo, somos limpiados y hechos uno con Cristo. Eso es lo que significa por la palabra. Ese fue el objetivo de su amor para con su esposa, por su iglesia: hacer por ella lo necesario para que llegase a ser santa delante de Dios. Hermanos, las Escrituras nos demandan lo mismo con nuestras esposas. Y la pregunta lógica es: ¿pero cómo? Hermanos, nuestro rol de esposos no es calificados porque tengas una bonita casa, que tu hogar sea solvente económicamente, que no les falte nada a tu esposa en torno a sus necesidades. Esto sin duda es importante. Pero nuestro primer deber con nuestras esposas es que ellas tengan todo lo que ella necesita para poder ser lo que debe ser: una mujer santa, agradable a Dios. Es tu responsabilidad, esposo, que tu mujer llegue a ser santa, agradable a Dios. El apóstol Pedro describe muy bien cuál debe ser el resultado en la vida de una mujer que crece en santidad. Y ese es el resultado de una mujer que cautive a los demás, pero no por lo externo, sino por su interior. Una mujer plenamente agradable para Dios. Ese es el objetivo que un esposo debe tener con su esposa. No pierdas Efesios 5 y vayamos a un pasaje que nos ha acompañado en todas estas enseñanzas del rol del esposo con la esposa. Primera de Pedro, capítulo 3. Y leamos del versículo 1 al 4 y miremos esas características que la bendita Escritura, que el Santo Espíritu de Dios resalta en torno a una mujer. Y ese debe ser, digámoslo así, el modelo que nosotros debemos anhelar, que nuestras esposas lleguen, y tú eres responsable de hacer lo que te corresponda para que tu mujer llegue a ser descrita por estas palabras de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa,
Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pregúntate, varón aquí presente, sí, tú, hermano, amigo que nos visitas hoy, pregúntate internamente, y yo también me lo pregunto, ¿estas palabras describen a mi esposa? Si no es así, tú eres el principal responsable de que no sea así. El parámetro, amada a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, te señala la responsabilidad que tú tienes con tu esposa. William Wood, puritano, señalaba: el esposo debe proveer los medios para la edificación espiritual del alma de ella, tanto en privado como en público. En privado se refiere a los oficios santos y religiosos en el hogar, tales como leer la palabra, orar, instruir y cosas por el estilo, que son el alimento espiritual cotidiano del alma, como lo es el alimento cotidiano para nuestros cuerpos. El hombre, como cabeza de la familia, tiene el deber de proveer estos para el bien de toda su casa, y como marido, en especial para el bien de su esposa, porque para su esposa, al igual que para toda la familia, él es el rey, sacerdote y profeta. Esto en torno a sus deberes en privado, pero me llamó mucho la atención lo que este hermano puritano decía en torno a los deberes públicos. Escucha, en la actualidad, dice él, hay muchas casas de Dios, hablando de iglesias locales en el siglo XVII. En la actualidad hay muchas casas de Dios, lugares donde se adora a Dios en público, pero por la corrupción de nuestros tiempos, el ministerio de la palabra, el medio principal para la edificación espiritual, no prevalece en toda parte, decía en el siglo XVII. Por lo tanto, dice este hombre, tal debe ser el cuidado del marido por su esposa en este respecto, que la elección de su vivienda tiene que depender de que sea donde pueda tener ella el beneficio de la palabra predicada públicamente. Es decir, proveerle los medios para llegar semanalmente al lugar de la predicación. Termina diciendo este hermano puritano: hermanos, muchos hoy en día cuando toman una decisión de trasladarse de un lugar a otro, no están pensando en sus esposas ni en su responsabilidad. Los deberes de un esposo deben ser llevar a su esposa a la santidad. ¿Hacia dónde se están dirigiendo en sus desplazamientos? ¿Tienen en cuenta una iglesia local donde puedan vivir su vida en torno a Cristo? ¿O los pensamientos son solamente el dinero y un mejor bienestar económico que al final, si no hay un hogar centrado en Cristo, va a terminar siendo nada? Así que la iglesia donde se congregan es responsabilidad del esposo y debe velar que ella, su esposa, esté siendo formada y creciendo en santidad. Varones, ustedes son responsables por la vida espiritual de sus esposas. Y uno de los aspectos más importantes en torno a dicha labor es ser ejemplo. Ser cabeza de tu esposa, como lo expresa el apóstol Pablo en el versículo 23 de este capítulo 5 de Efesios. Ser autoridad tiene la responsabilidad en que seas ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, quien debía ser autoridad en medio de la iglesia de Éfeso, lo siguiente: escucha, esto está en 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Hermanos, una de las labores de ser cabeza, autoridad en nuestra familia, una de las labores de amar a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia, es que tenemos que ser ejemplo. Escúchalo, a ti sentado, que tal vez estás luchando con esta enseñanza porque está describiendo tu negligencia en torno a tu labor. Debe ser ejemplo en el estudio de la palabra, en la conducta,
en el amor, en el espíritu, en la fe y la pureza. Una vez más, este hermano puritano William Wood expresa: los frutos de estas y otras gracias similares, demostradas por ellos delante de sus esposas y familias, no pueden dejar de producir un respeto reverente y consciente hacia Él, y en consecuencia podrán discernir con mayor claridad la imagen de Dios brillando en sus rostros. Termina señalando Wood. Así que, esposos, tenemos una gran responsabilidad en torno a nuestro crecimiento en santidad. Porque solo así, solo en torno a nuestro crecimiento en santidad, podremos ayudar a nuestras esposas a que ellas tengan todo lo necesario para que lleguen a ser esa preciosa mujer que Dios desea que sean. Tenemos la responsabilidad de esposos que a través de nuestro amor pleno hacia ellas puedan entender de mejor manera el amor de Cristo por su iglesia. Este es un tremendo reto. Y más cuando nuestra naturaleza caída se centra en nosotros mismos. Queremos de manera natural que sean los otros que nos beneficien, que sirvan a nuestro bien. Pero, amados hermanos, así como la Eva de Adán en el jardín, debes entender que la esposa es un regalo de Dios, que Él confía al cuidado de su marido, quien debe cuidarla, protegerla y mantenerla. Scott Pace y Daniel Akin comentan: así como la Eva de Adán en el jardín, la esposa es un regalo de Dios que Él confía al cuidado de su marido, quien debe cuidarla, protegerla y mantenerla. Los maridos son responsables de las necesidades emocionales, físicas y espirituales de sus esposas. Deben dedicarse a cuidarlas y promover su santificación, encarnando el ejemplo de Cristo en la crianza de su iglesia. Para que esto suceda, siguen diciendo estos hermanos, el amor de un esposo por su esposa debe derivar de su pasión por Cristo y su inquebrantable devoción hacia Él. Por lo tanto, el amor de un esposo por su esposa debe reflejar el amor sacrificado e incondicional de su Salvador, de tal manera que estimule un afecto más profundo por Jesús en el corazón de ella. Eso es lo que deben lograr. Pero para que eso suceda, tú tienes que crecer en santidad. Porque no es solo señalándole, sino siendo ejemplo. La sabiduría de nuestro Dios es tan grande que en esta preciosa relación esposo-esposa, la sabiduría de Dios es tan inmensa que en esta relación de esposo y esposa, el bien que el esposo haga por su esposa es un bien que él se está haciendo a sí mismo. Porque después de mostrar lo que el Señor Jesucristo tuvo que hacer por su esposa para santificarla, purificarla y limpiarla, el apóstol Pablo entra a mostrar el resultado que obtuvo, que tenía en mente en torno a su obra el Señor Jesucristo. Y esto para enseñarnos el resultado que los esposos obtendrán si hacemos lo que nos corresponde como autoridades o líderes de nuestras esposas. Porque el vivir bajo el principio de Dios en torno a las relaciones de darnos por el bien del otro, siempre tiene como resultado el hallar el bien propio. El amor sacrificial de nuestro Señor tuvo como fruto una esposa gloriosa, versículo 27 de Efesios capítulo 5. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Alguien podría decir: espera, la iglesia no es muy pura, que digamos. En verdad, en este tiempo, en este peregrinaje, entre su primera venida y su retorno, la iglesia no es visiblemente pura. Pero estas palabras del apóstol Pablo deben entenderse en relación a las costumbres del siglo I en torno a una boda. Se hacía un compromiso, unos votos,
Y tiempo después el novio venía por su novia y se realizaba la boda. Pero desde el momento del compromiso era legalmente esposo y esposa. La iglesia está comprometida con Cristo. Cristo ha pagado la dote por ella, la ha comprado con su sangre. Y cuando llegue el momento de las bodas, recibirá una novia pura y sin mancha. Y el Señor, el novio, sigue trabajando en ello. La prepara para presentársela a sí mismo preciosa. Escucha una vez más el celo del apóstol Pablo en torno a este proceso, que lo hace por el poder del Santo Espíritu, por el mismo Señor Jesucristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Quiero darte una ilustración que encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando vemos una ilustración en el Antiguo Testamento, yo debo entender que es parte de una revelación progresiva. No había llegado la plenitud en torno a aquel que señala dicha progresión de revelación, Cristo. Pero se anunciaba, y dentro de esa revelación progresiva se anuncia por medio de una tipología en torno a la relación de Dios con el pueblo israelita, lo que el Cristo, lo que el Mesías, lo que el esposo haría por su iglesia. Y quiero que te centres en lo que expresa esta ilustración de cómo Él ha limpiado, ha lavado a su esposa para que presentársela a Él mismo, como dice el apóstol Pablo acá. Acompáñame a Ezequiel capítulo 16, versículo 1 en adelante. Como es parte de una revelación progresiva, conocemos la historia de la infidelidad del pueblo israelita a pesar de lo que su esposo Dios había hecho por el pueblo. Pero quiero solamente centrarme en el papel, en la muestra de la obra de Dios en limpiar a su esposa, porque eso es lo que ha hecho Cristo por su iglesia. Ezequiel 16, versículo 1 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envueltas con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuisteis arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día en que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres: vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y de bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta que llegaste a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Ahora, lleva toda esta ilustración a lo que Cristo hizo por su iglesia y a lo que tú tienes que hacer por tu esposa. Cristo ha hecho preciosa, pura, limpia a su esposa al unirla con Él por medio del Espíritu Santo. Mis hermanos, tu amor sacrificial por tu esposa te permitirá ver el fruto de una mujer temerosa, humillada y madura en el Señor a tu lado. Y una mujer así
Convierte tu hogar en un oasis en medio de este desierto. Tu labor, hermano, de sacrificio, de ejemplo, tiene un fruto maravilloso. Pero el plan de Dios en torno al matrimonio es tan maravilloso que este aspecto, que el amor sacrificial al final redunda en un beneficio aún para el que se sacrificia, está unido a un misterio. Está unido a un misterio. Y es que el esposo y la esposa se convierten en uno. Así como Cristo y la iglesia son uno. ¿Recuerdas cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia? ¿Recuerdas que el Señor se le aparece en el camino a Damasco y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia, a su esposa, era perseguirlo a él. Pues su esposa, la iglesia, escucha esto, está unido existencialmente con Cristo. Y esa unión va más allá de nuestro entendimiento. Pero hermanos, escucha, esposos, lo mismo acontece en torno a la unión que el esposo tiene con su esposa. Escucha esta realidad. Versículo 28 de Efesios capítulo 5. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Barclay comentaba: el esposo está unido a ella como los miembros del cuerpo están unidos entre sí. No le es posible pensar en separarse de ella más de lo que podría pensar en hacer pedazos su propio cuerpo. Termina señalando Barclay. Disolución de un matrimonio cristiano, divorcio, separación, es algo por la mente de un cristiano no puede pasar. El matrimonio es glorioso. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y algunas versiones colocan de su carne y de sus huesos. Sustentar y cuidar. La palabra que Reina Valera traduce como cuidar es literalmente abrigar, proteger. Ten presente esta ilustración. A mí me la han dado varias veces y me ha servido. Tu esposa es como una plantica que debes cuidar. Es una plantica que debes estar pendiente de ella, que debes ayudar a crecer para que florezca. Ese es el papel del esposo con la esposa. Debe darle un ambiente en su hogar, en su vida íntima, en su vida sexual, en que ella se sienta segura y así crezca y florezca y embellezca el hogar y la vida de la familia. Piensa en esto. Desliga el cuidado de Cristo por la iglesia. Piensa en esa cosa tan atroz. ¿En qué queda en torno al objetivo de su encarnación? En nada. Ese es el paralelo que coloca el apóstol Pablo en torno al papel del esposo con su esposa. Cristo jamás dejará a su iglesia sola en pos de su propósito. Él prometió: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como el buen pastor que es, nuestro esposo está con nosotros llevándonos de su mano, aún en los momentos de oscuridad y tribulación en nuestra existencia. Porque, escucha, somos el objetivo de su especial providencia. De la misma manera, el esposo debe estar siempre pendiente del recorrido de existencia de su esposa en este peregrinaje. Y la asistirá en los momentos en que sus pies flaqueen, a través de un amor que está dispuesto a sacrificarse por ella, por sus flaquezas, por su inmadurez. Tiene que sacrificarse para llevarla al nivel que debe llegar ella, a un nivel de santidad. El esposo debería siempre preguntarse: ¿es mi esposa más como Cristo por haberse casado conmigo? ¿O acaso es más como Cristo a pesar de mí?
Y así como veíamos que el rol de la autoridad del esposo por su esposa es parte del plan divino desde la creación, el aspecto de cuidado y sustento del esposo por su esposa también lo es, versículo 31 de Efesios 5. Es un plan divino desde la creación, antes de la caída, glorioso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto es literalmente tomado por el apóstol Pablo de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Hermanos, no existe una relación para el hombre más fuerte. Lógicamente, hablando en el terreno de nuestros prójimos, nuestra relación más fuerte es con Dios. Pero hablando de nosotros como criaturas de Dios, no existe una relación para el hombre más fuerte que la relación con su esposa, ni aún la que se tenía con nuestros padres. Nuestros padres tuvieron la responsabilidad de sustentarnos y cuidarnos. Pero ahora dicha responsabilidad la tenemos nosotros como esposos con nuestras esposas. Hermanos solteros, déjenme decirles que es en el matrimonio. Escucha, hermano soltero, así tengas, no quiero decir una edad, así tengas una edad ya que no deberías estar soltero. Hermanos solteros, déjenme decirles, y no quiero que se ofenda por esto porque es la verdad, que es en el matrimonio en el momento en que un hombre se hace hombre. Ahora, entiendo también que es un común natural del hombre en torno a si puede cumplir esta labor, pero debe confiar en Dios y tomar el rol que se nos ha designado. Los dos serán una sola carne. Sin duda ilustra el grado de unión que se llega a tener entre el esposo y la esposa, que es reflejada en la intimidad sexual. Qué plan glorioso el de nuestro Señor. Alguien comentó, la esposa ha de ser lo más importante en la vida de él después de Jesucristo. Para él y ella, el cónyuge es más importante que sus padres, hijos, amigos y amigas, trabajos, diversiones. Esto demanda tiempo, comunicación, sensibilidad y lealtad. Esta prioridad debe reflejarse en las decisiones que se toman cada día. Y quiero traerte una ilustración de esto, de estas palabras. Martin Lloyd-Jones, el gran predicador del siglo pasado, en torno a esta verdad, de este glorioso plan de la unión del esposo y la esposa, de que son uno, y crecen para glorificar al Señor. En torno a esta verdad, de esta unidad, expresa lo siguiente. Un hombre casado ya no debe actuar como si fuera soltero. Su esposa debería estar involucrada en todo. Y dice, recientemente recibí una invitación a un evento social relacionado con alguna organización evangélica, pero la invitación iba dirigida solo a mí y no a mi esposa también. Lo rechacé automáticamente, como siempre hago cuando sucede este tipo de cosas. Este fue un ejemplo de una organización evangélica que obviamente no está pensando con claridad en estos temas. Me atrevo a establecer como regla que un cristiano no debe aceptar una invitación a una ocasión social sin su esposa. Muchos matrimonios sufren un daño irreparable porque los hombres se reúnen solos en sus clubes sin sus esposas. Esto está mal porque es una negación de los primeros principios. El hombre y la mujer deberían hacer las cosas juntos. Por supuesto, el hombre en su negocio, en su trabajo, tiene que estar solo. Y hay otras ocasiones en las que tiene que estar solo. Y hay otras ocasiones en las que tiene que estar solo ella. Pero si se trata de una ocasión social, algo en lo que una esposa pueda participar, ella debe participar y es su responsabilidad del marido asegurarse de que ella entre. Sugiero, termina diciendo Lloyd-Jones, que todos los maridos cristianos rechacen automáticamente toda invitación que les llegue únicamente a ellos y que no incluyan a sus esposas. Hermanos, nada de que yo quiero tener mi tiempo con mis amigas, yo quiero tener mi tiempo con mis amigos. Eso es para el mundo, pero no para el cristiano. Somos uno con nuestras esposas. Es de allí, de esa supuesta libertad de tiempo, que viene el fracaso, el adulterio, el pecado en un matrimonio. Mis hermanos, lo glorioso de la unión del esposo y la esposa
queda confirmado por las siguientes palabras del apóstol Pablo en el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿De qué misterio habla aquí el apóstol Pablo? De que la unión de Cristo con su iglesia, la cual llevó a la segunda persona de la Trinidad a dejar su lugar glorioso y a humillarse haciéndose un hombre, a estar sujeto a la ley y a morir de una forma terrible y señalado como un pecador por amor de su esposa. Este maravilloso amor, esta dichosa relación Cristo-Iglesia es representada en la unión de un esposo con su esposa. ¿Entiendes lo que es un matrimonio? ¿Entiendes lo que es un matrimonio? Esta es una verdad gloriosa. Esto expone lo sagrado de un matrimonio. Mis hermanos y hermanas, voy concluyendo con esto. Este es el alto concepto que Dios tiene del matrimonio. Qué más grande honor, deleite y placer el que nuestros matrimonios reflejen la unión de Cristo con la iglesia. Pero qué grande responsabilidad ante Dios tomarlo a la ligera. El esposo debe preguntarse cada día, ¿está revelando mi amor por mi esposa las características del amor de Cristo por su iglesia? Y la esposa debe preguntarse, ¿está revelando mi sujeción a mi esposo las características de la sujeción que la iglesia debe tener a Cristo? Y Pablo termina resumiendo la gloriosa unión del esposo y la esposa así, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Cada uno de vosotros, es decir, no hay excepción. Pero pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Esposo, Cristo amó a una iglesia pecadora y aún así se sacrificó por ella. Y ese es tu modelo. No, pero pastor, es que usted no conoce la gotera que es, lo cantaletosa que es. Cristo se sacrificó por su iglesia, una iglesia pecadora. Y ese es tu modelo. Tu problema no es conmigo que estoy predicando la palabra del Señor, tu problema es con Cristo y su iglesia. También dice Pablo en este resumen del versículo 33, ame también a su mujer. Es una relación monógama, vitalicia. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, se repite una y otra vez. Cristo no cambia de esposa. Cristo es fiel a ella. Jonathan Leeman expresa, el adulterio tergiversa a Jesús profundamente porque él nunca ha sido infiel a su esposa. También en este resumen del versículo 33, Pablo dice, y la mujer respete. Literalmente dice, tema a su marido. Recuerda, hermana, que en este misterio el esposo representa a Cristo como cabeza de su iglesia. Cuando la esposa siente constantemente el amor leal de su marido y el esposo siente la admiración respetuosa de la mujer, ambos disfrutan la relación humana que está más cerca del cielo. Alguien lo expresó muy sabiamente. No hay nada más precioso que un hogar viviendo bajo los roles indicados. Termino con esto. Mis hermanos, ¿han caído en cuenta que en la sección práctica de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo no abandona la doctrina? Él no se centra en dar tips para el éxito matrimonial. Cuando se anuncia que se va a dar una serie de predicaciones en torno al matrimonio, las personas vienen pensando que se van a dar los tips. No, Pablo se centra en lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque, hermanos, la doctrina es fundamental. Martin Lloyd Jones expresó, ¿acaso hay un error tan grave como el de separar la doctrina de la práctica? ¿Cuántos de nosotros hemos comprendido que siempre hemos de pensar del matrimonio en términos de la doctrina de la expiación? ¿Es nuestra forma común de pensar en el matrimonio? ¿Dónde encontramos lo que los libros tienen para decirnos sobre el matrimonio en una librería? ¿En qué sección? Lo encontramos bajo el tema de la ética, dice Lloyd Jones. Pero ese no es el lugar que le pertenece. Escucha, hermanos, y con esto termino.
Debemos considerar el matrimonio en términos de la doctrina de la expiación. Hermanos y hermanas, que no se nos olvide esto. Vamos a orar.